Me cuesta mucho dormir por las noches. Es como si mi mente estuviera atrapada en un revoloteo constante de pensamientos que no me dejan en paz. Soy Rosa, y aunque mi nombre es simple, mi historia no lo es. Vivo en una casa grande, demasiado grande para una persona sola, pero que alguna vez estuvo llena de risas y sueños. Ahora, solo resuenan ecos del pasado. La casa, que solía ser un hogar cálido y lleno de vida, se ha convertido en un lugar vacío y silencioso, aunque sea yo la que la habite. Recuerdo, como si fuera ayer, cuando mi hija, Luisa, y su esposo, Carlos, decidieron mudarse conmigo. Fue un día lleno de esperanza y promesas. Ellos eran jóvenes, llenos de vida y sueños, y yo, con mi corazón lleno de amor maternal, los recibí con los brazos abiertos. Mamá, queremos empezar una nueva vida contigo, me dijo Luisa, con sus ojos brillando de ilusión. Estaremos mejor juntos, cuidándonos unos a otros. Durante 8 años, vivimos bajo el mismo techo. Había días llenos de alegría, donde las risas resonaban por toda la casa, y noches tranquilas donde compartíamos historias y sueños. Pero también hubo momentos difíciles, donde las tensiones se hicieron evidentes, aunque nunca imaginé que llegarían a tanto. Sin embargo, esos recuerdos felices fueron los que me impulsaron a organizar algo especial, algo que creía que nos ayudaría a reconectar y sanar las heridas del tiempo. Así que, con el corazón lleno de ilusión y esperanza, decidí planear un viaje familiar. Quería que todos nosotros, especialmente Luisa, Carlos y el pequeño Juanito, mi adorado nieto, pudiéramos pasar tiempo juntos, lejos de las distracciones del día a día. Quería recordarles lo que significaba ser una familia unida, lo que significaba apoyarse mutuamente en los buenos y malos momentos. Pasé semanas organizando cada detalle, desde el destino hasta las actividades que haríamos juntos. Quería que cada momento fuera perfecto, que cada recuerdo creado fuera inolvidable. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del viaje, noté una cierta reticencia en algunos de ellos, especialmente en Carlos. Lo veía distante, con una expresión seria que no le había visto antes. Carlos, ¿estás seguro de que quieres venir?, le pregunté un día, tratando de esconder mi preocupación. Sí, mamá, claro que sí, respondió, aunque su tono no era del todo convincente. Pero no quería dejarme llevar por la preocupación, quería creer que todo saldría bien, que este viaje sería el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. El esfuerzo, el tiempo y el amor que puse en la planificación de este viaje fueron enormes. Cada detalle, cada reserva, cada momento pensado con cariño. Quería que ellos sintieran mi amor, mi deseo de estar juntos, de reconstruir esos lazos que creía que se habían debilitado con el tiempo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba asustada. Asustada de que, a pesar de todos mis esfuerzos, no fuera suficiente. Asustada de que quizás, las heridas fueran más profundas de lo que pensaba. Y aquí estoy, en esta casa grande y silenciosa, esperando que mi viaje familiar sea el comienzo de algo nuevo, de algo mejor. Esperando que, a pesar de las dudas y las reticencias, podamos encontrar la manera de reconectar, de sanar y de amar de nuevo. Esperando que, al final, todo valga la pena. Por eso, quiero invitarte a que te quedes conmigo en este viaje emocional. Si te ha conmovido mi historia, si sientes que mi lucha es también la tuya, déjame un like, suscríbete a mi canal y acompáñame a través de esta aventura. Juntos, podremos encontrar la fuerza y el amor necesarios para superar cualquier obstáculo. Pasaron los días y, poco a poco, la emoción que sentí al principio comenzó a desvanecerse, dando paso a una sensación de inquietud que no podía ignorar. Empecé a notar detalles que, al principio, intenté justificar como simples coincidencias. Pero con el tiempo, estos detalles se convirtieron en señales inconfundibles de que algo no estaba bien. Luisa y Carlos comenzaron a hacer planes a mi espalda, reuniones y salidas que descubría por casualidad, como si mi presencia en la casa se hubiera vuelto invisible. Mamá, nos vamos a cenar con unos amigos, me decía Luisa, con una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. No te preocupes, no tardaremos mucho. Y yo, con el corazón pesado, solo podía asentir, tratando de ocultar mi decepción. Pero lo que más dolía era el desinterés que mostraban cuando intentaba compartir mis ideas para el viaje. ¿Qué tal si visitamos aquel parque donde Luisa y yo solíamos jugar de pequeñas?, sugería, con la esperanza de ver un atisbo de entusiasmo en sus rostros. Pero en lugar de eso, recibía un silencio incómodo, seguido de un cambio de tema. Carlos, ¿recuerdas cuando fuimos a ese parque?, intervenía Luisa,
intentando desviar la atención. Sí, eso fue hace mucho tiempo, respondía él, con una indiferencia que me atravesaba el alma. Y luego estaba el sarcasmo, ese veneno sutil que se filtraba en sus palabras, dejando una marca profunda en mi corazón. Has estado muy ocupada con los preparativos, ¿verdad, mamá?, me decía Carlos, con una sonrisa burlona. Sí, quiero que todo sea perfecto, respondía, tratando de mantener la compostura. Claro, porque nada menos que perfecto servirá, ¿no?, añadía él, y aunque sus palabras eran ligeras, el peso detrás de ellas era abrumador. Sentía que, a pesar de todos mis esfuerzos, nada parecía ser suficiente. Cada detalle que planeaba, cada reserva que hacía, cada momento que ideaba con tanto amor, parecía caer en oídos sordos. Empecé a preguntarme si había cometido un error al creer que podríamos ser una familia unida de nuevo. ¿Soy yo la que está equivocada?, me preguntaba a mí misma, en las noches solitarias. ¿Acaso mi presencia aquí es tan molesta que no la soportan? La duda y la inseguridad comenzaron a carcomerme, y aunque intentaba ocultarlo, la tristeza se reflejaba en mi rostro. Me sentía invisible, como si mi amor y mi esfuerzo no valieran nada. Y, sin embargo, a pesar de todo, aún mantenía una pequeña chispa de esperanza. Esperanza de que, quizás, solo estaba siendo demasiado sensible, de que quizás, las cosas mejorarían. Pero esa esperanza se volvía cada vez más frágil, como un cristal que se resquebraja poco a poco. La casa, que una vez había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Una prisión de silencio y soledad, donde cada ruido resonaba como un eco de mi propia desesperación. Me sentía cada vez más aislada, y aunque intentaba mantenerme fuerte, la carga emocional se volvía insoportable. La tensión en el ambiente era palpable, y aunque intentaba ignorarla, sabía que estaba allí, creciendo como una tormenta que estaba por estallar. Lo que más me dolía era la sensación de traición. Había dado todo por mi hija, por mi familia, y ahora, sentía que estaba siendo rechazada. Pero, ¿cómo podía enfrentarlos? ¿Cómo podía expresar mi dolor sin que pareciera una acusación? Así que, en lugar de confrontar, guardaba silencio, ocultando mi tristeza detrás de una sonrisa forzada. Pero dentro de mí, la tormenta se hacía cada vez más fuerte, y sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarla. Sola, en mi habitación, me preguntaba si había hecho bien en insistir en este viaje. Si había cometido un error al creer que podríamos ser una familia unida de nuevo. Y, aunque el dolor era inmenso, aún había una pequeña parte de mí que se negaba a rendirse. Una pequeña parte que aún creía en la posibilidad de sanar, de reconectar, de amar de nuevo. Pero, ¿sería suficiente? ¿Lograría romper el muro de indiferencia que se había levantado entre nosotros? Solo el tiempo lo diría. Aunque, mientras tanto, la tormenta seguía creciendo, y yo, en medio de ella, trataba de encontrar el valor para enfrentar lo que estaba por venir. Ese día, como cualquier otro, desperté con la esperanza de que las cosas mejoraran. Me había levantado temprano, como siempre, para preparar el desayuno y disfrutar de unos momentos de paz antes de que todos se levantaran. La casa estaba en silencio, y yo, con una taza de café en mano, recorría las habitaciones, disfrutando de la tranquilidad. Pero, de repente, un ruido en la planta baja llamó mi atención. Era un murmullo de voces que provenía del estudio, donde Carlos solía trabajar. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido. No quería interrumpir, solo quería saber de qué estaban hablando. ¿Qué tal si visitamos aquel parque donde Luisa y yo solíamos jugar de pequeñas?, sugería, con la esperanza de ver un atisbo de entusiasmo en sus rostros. Pero en lugar de eso, recibía un silencio incómodo, seguido de un cambio de tema. Carlos, ¿recuerdas cuando fuimos a ese parque?, intervenía Luisa, intentando desviar la atención. Sí, eso fue hace mucho tiempo, respondía él, con una indiferencia que me atravesaba el alma. Y luego estaba el sarcasmo, ese veneno sutil que se filtraba en sus palabras, dejando una marca profunda en mi corazón. Has estado muy ocupada con los preparativos, ¿verdad, mamá?, me decía Carlos, con una sonrisa burlona. Sí, quiero que todo sea perfecto, respondía, tratando de mantener la compostura. Claro, porque nada menos que perfecto servirá, ¿no?, añadía él, y aunque sus palabras eran ligeras, el peso detrás de ellas era abrumador. Aquello pinchaba en mi corazón. Ya ha sido todo organizado, así que no necesita preocuparse por nada. Me sentía invisible, como si mi amor y mi esfuerzo no valieran nada. Me acerqué un poco más,
y entonces, lo escuché. Finalmente, podremos disfrutar del viaje sin que Rosa esté encima de nosotros, dijo Carlos, con una risa que me heló la sangre. Sí, será un alivio, respondió Luisa, con un suspiro de alivio. Ya era hora de que ella entendiera que no siempre tiene que estar involucrada en todo. Las palabras de mi hija y mi yerno resonaron en mi mente como un eco doloroso. Sentí como mi corazón se hundía en un pozo de desesperación. No podía creer lo que estaba escuchando. Había dado todo por ellos, había invertido mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor, y ahora, descubría que todo había sido en vano. Me sentí traicionada, engañada, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Mis manos comenzaron a temblar, y sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve, intentando mantener la compostura. No podía permitir que me vieran así, no podía dejar que supieran que había escuchado su conversación. Me retiré lentamente, con el alma destrozada, y me encerré en mi habitación. Allí, sola, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El dolor era insoportable, como si un puñal se hubiera clavado en mi corazón. Me sentía rota, deshecha, como si todo lo que había construido se hubiera derrumbado en un instante. Pero, a pesar del dolor, aún quedaba una chispa de dignidad en mí. No iba a confrontarlos, no iba a darles la satisfacción de verme destrozada. En lugar de eso, decidí guardar silencio, ocultar mi dolor detrás de una máscara de indiferencia. Pero, dentro de mí, la tormenta estaba desatada. La esperanza que había mantenido con tanto esfuerzo se desvaneció, reemplazada por una profunda sensación de traición y desilusión. Me sentí como una extraña en mi propia casa, como si ya no tuviera un lugar al que pertenecer. Y, en medio de tanto dolor, me preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había dejado de ser importante para ellos? ¿En qué momento había dejado de ser su madre, su suegra, su abuela? Las preguntas se acumulaban en mi mente, y aunque intentaba encontrar respuestas, solo encontraba un vacío insondable. Pero, a pesar del dolor, aún había una pequeña parte de mí que se negaba a rendirse. Una pequeña parte que aún creía en la posibilidad de sanar, de reconectar, de amar de nuevo. Aunque, en ese momento, esa posibilidad parecía tan lejana, tan inalcanzable, que casi me resultaba imposible de creer. Lo único que sabía con certeza era que tenía que seguir adelante, que tenía que encontrar la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir, aunque eso significara enfrentar mi propio dolor y desilusión. Pasaron horas en las que me quedé encerrada en mi habitación, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, una calma extraña comenzó a invadirme. Era como si, en medio del dolor, hubiera encontrado un refugio, un lugar donde mi mente podía aclararse y mi espíritu fortalecerse. Respiré profundamente, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones y calmaba mi alma. Cerré los ojos e intenté encontrar la paz interior que tanto necesitaba. Poco a poco, la tormenta dentro de mí comenzó a disiparse, dejando atrás una determinación fría y clara. Ya no había lugar para el dolor, solo para la acción. Me levanté de la cama, me lavé la cara y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había colapsado horas antes. Sus ojos, aunque tristes, reflejaban una fuerza que no había visto en mucho tiempo. Era como si, en medio de la traición, hubiera encontrado una nueva razón para seguir adelante. Decidí que no iba a permitir que el dolor y la desilusión me definieran. No iba a seguir viviendo la sombra de la traición, esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Había llegado el momento de tomar el control de mi vida, de recuperar mi dignidad y mi independencia. La primera cosa que hice fue respirar profundamente, sintiendo como la calma se apoderaba de mí. Luego, comencé a pensar en cada pequeño detalle, en cada acción que debía emprender para cambiar mi vida. Me senté en mi escritorio y saqué un cuaderno. Lo abrí en una página en blanco y comencé a escribir. Necesitaba organizar mis pensamientos, darles forma y convertir cada uno de ellos en una acción concreta. Primero, cancelaría la organización del viaje. No podía permitir que mis esfuerzos y mi amor fueran pisoteados de esa manera. Ya había invertido tanto tiempo y energía en planificar cada detalle, pero ahora, todo eso había perdido su sentido. No iba a permitir que se rieran de mí, que me excluyeran como si no fuera parte de la familia. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo como la determinación se apoderaba de cada fibra de mi ser. Cancelaría el viaje y me centraría en lo que realmente importaba,
mi bienestar y mi dignidad. Luego, tomaría el control de mis finanzas. Durante años, había trabajado duro, había ahorrado y había sido prudente. Ahora, era el momento de usar esos recursos para construir una vida independiente, una vida en la que no dependiera de nadie más. No iba a permitir que mi estabilidad económica estuviera en manos de quienes no valoraban mi esfuerzo y mi amor. Con cada decisión que tomaba, sentía como mi espíritu se fortalecía. Era como si, en medio del dolor, hubiera encontrado una nueva fuerza, una nueva razón para seguir adelante. Comencé a pensar en cada detalle, en cada acción que debía emprender para llevar a cabo mi plan. Recordé cada momento de traición, cada palabra hiriente, y convertí ese dolor en combustible para mi determinación. Pero, a pesar de todo, no sentía rabia. Sentía una calma fría, una claridad que me permitía ver con nitidez lo que debía hacer. Sabía que no iba a ser fácil, que el camino por delante estaría lleno de obstáculos y desafíos. Pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentarlos, a superar cada uno de ellos con dignidad y fortaleza. No iba a permitir que el dolor y la traición me definieran. Iba a tomar el control de mi vida y a construir un futuro en el que mi bienestar y mi dignidad fueran prioritarios. Con cada decisión que tomaba, sentía como mi espíritu se fortalecía. Era como si, en medio de la tormenta, hubiera encontrado un faro que me guiara hacia la calma y la seguridad. Y aunque sabía que el camino por delante sería largo y difícil, también sabía que estaba dispuesta a enfrentarlo. Me levanté de la silla, respiré profundamente y miré alrededor de mi habitación. Era el momento de actuar, de poner en marcha cada una de las decisiones que había tomado. El plan estaba listo, y yo estaba preparada para llevarlo a cabo. Salí de mi habitación con paso firme, sintiendo como la determinación se apoderaba de cada paso que daba. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentar cada desafío con valentía y dignidad. Y, mientras caminaba por el pasillo, sentí una calma que nunca había experimentado antes. Era como si, en medio del dolor, hubiera encontrado una fuerza interior que me permitiría enfrentar lo que estuviera por venir. Ya no había lugar para el dolor, solo para la acción. Ya no iba a permitir que mi vida fuera definida por la traición y la desilusión. Ahora, era el momento de tomar el control, de construir un futuro en el que mi bienestar y mi dignidad fueran prioritarios. Y, con cada paso que daba, sentía como mi espíritu se fortalecía. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentarlo. Después de todo, había encontrado una fuerza interior que me permitiría superar cada obstáculo, cada desafío. Y, mientras caminaba por la casa, sentí una calma que nunca había experimentado antes. Era como si, en medio de la tormenta, hubiera encontrado un faro que me guiara hacia la calma y la seguridad. Ya no había lugar para el dolor, solo para la acción. Ya no iba a permitir que mi vida fuera definida por la traición y la desilusión. Ahora, era el momento de tomar el control, de construir un futuro en el que mi bienestar y mi dignidad fueran prioritarios. Y, con cada paso que daba, sentía como mi espíritu se fortalecía. Sabía que estaba lista para enfrentar lo que estuviera por venir, para superar cada desafío con valentía y dignidad. Comenzar a ejecutar mi plan fue como quitarme un peso de encima. Cada acción que realizaba, aunque silenciosa, llenaba mi corazón de una sensación de liberación que nunca antes había experimentado. Comencé con lo más inmediato, cancelar el viaje. Me senté frente al ordenador, mis dedos tecleaban con una precisión que nunca había tenido antes. Con cada clic, sentía como recuperaba un pedazo de mi dignidad. Cancelé las reservas, los billetes, las actividades planificadas. Cada mensaje de confirmación que llegaba a mi bandeja de entrada era una victoria personal, una señal de que estaba tomando el control de mi vida. La tranquilidad de saber que no iba a permitir que se burlaran de mí me llenaba de una calma profunda. Mientras tanto, en la casa, todo seguía igual. Luisa y Carlos continuaban con sus rutinas, ajenos a los cambios que estaba llevando a cabo. Juanito, el pequeño, jugaba en el salón. Su risa inocente era un contraste doloroso con la tormenta que se avecinaba. Pero no podía permitirme distracciones. Mi mente estaba clara, y mi propósito, firme. Me levanté del escritorio y me dirigí a mi habitación. Allí, abrí el armario y comencé a separar mis pertenencias. Cada vestido, cada joya, cada fotografía que había guardado con tanto cariño, ahora se convertía en un símbolo de mi independencia. Las colocaba en cajas, con cuidado,
pero sin sentimentalismo. Era como si, al organizar mis cosas, estuviera organizando mi vida. Cada movimiento era preciso, cada decisión, meditada. Mientras separaba mis pertenencias, mi mente estaba en otro lugar. Recordaba cada momento de traición, cada palabra hiriente, y convertía ese dolor en combustible para mi determinación. No había lugar para la tristeza, solo para la acción. Y, como si el universo estuviera conspirando a mi favor, encontré un sobreolvidado en una esquina del armario. Era un documento que había guardado años atrás, cuando decidí abrir una cuenta de ahorros a mi nombre, solo para mí. En ese momento, había sido una decisión impulsiva, una forma de asegurarme de que, pase lo que pase, tendría algo mío, algo que nadie podría quitarme. Y ahora, ese documento se convertía en una herramienta poderosa. Lo tomé con una sonrisa, sintiendo como la satisfacción llenaba mi corazón. Con ese documento en mano, me dirigí al estudio. Allí, en una carpeta que había mantenido oculta, guardaba todos mis estados de cuenta, mis inversiones, mis ahorros. Todo lo que había trabajado tanto para construir. Comencé a revisar cada documento, a actualizar cada cifra. Me aseguré de que todo estuviera en orden, de que no hubiera cabos sueltos. Cada número que veía en la pantalla era una prueba de mi esfuerzo, de mi dedicación. Y, poco a poco, me di cuenta de que no estaba sola. Tenía recursos, tenía fortaleza, tenía una vida por delante. Mientras trabajaba, escuchaba las voces de Luisa y Carlos en el salón. Reían, hablaban de planes futuros, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Pero yo sabía la verdad. Sabía que, en cuestión de días, todo cambiaría. Sabía que, aunque ahora todo pareciera tranquilo, la calma era solo el preludio de la tormenta. Y, con cada documento que revisaba, con cada número que actualizaba, sentía como mi determinación se fortalecía. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlo. La calma con la que actuaba me sorprendía incluso a mí misma. Era como si, en medio del caos, hubiera encontrado un faro que me guiara hacia la seguridad. Y, aunque sabía que el momento de la confrontación llegaría, también sabía que, cuando lo hiciera, estaría lista. Cada acción que realizaba me acercaba un poco más a la libertad, a la independencia, a la paz. Y, mientras me movía silenciosamente por la casa, separando mis pertenencias, revisando mis documentos, sentía como mi espíritu se fortalecía. Era una sensación poderosa, una sensación de control y de poder. Y, aunque la casa seguía igual, aunque Luisa y Carlos continuaban con sus vidas, yo sabía la verdad. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que, en cuestión de días, todo cambiaría. Pero, sobre todo, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. La calma con la que actuaba me sorprendía incluso a mí misma. Era como si, en medio del caos, hubiera encontrado un faro que me guiara hacia la seguridad. Cada acción que realizaba me acercaba un poco más a la libertad, a la independencia, a la paz. Y, aunque sabía que el momento de la confrontación llegaría, también sabía que, cuando lo hiciera, estaría lista. Cada movimiento, cada decisión, cada acción era un paso más hacia mi liberación. Y, mientras me movía silenciosamente por la casa, sentía como mi espíritu se fortalecía. Era una sensación poderosa, una sensación de control y de poder. Y, aunque la casa seguía igual, aunque Luisa y Carlos continuaban con sus vidas ajenas a todo, yo sabía la verdad. Sabía que nada volvería a ser igual. Sabía que, en cuestión de días, todo cambiaría. Observé desde la ventana cómo Luisa y Carlos regresaban del mercado, cargando bolsas llenas de provisiones. Parecían tan normales, tan ajenos a los cambios que había comenzado a implementar. Juanito, corriendo a su lado, reía inocentemente. Su alegría era un contraste doloroso con la tormenta que se avecinaba. Pero yo sabía la verdad. Sabía que, en cuestión de horas, comenzarían a notar que algo no estaba bien. Y, mientras los veía entrar en la casa, sentí una calma que nunca había experimentado antes. Era una calma fría, calculada, una mezcla de serenidad y anticipación. Sabía que el primer signo de alarma llegaría pronto, y estaba preparada para observarlo. Poco después, escuché la voz de Luisa desde la cocina. Revisaba los armarios, murmurando algo sobre la falta de ingredientes. Su voz, al principio tranquila, comenzó a elevarse en tono de confusión. Luego, llegó la irritación. ¿Dónde está el azúcar?
Sabía que estaba aquí, gritó, su voz resonando por toda la casa. La escuché abrir y cerrar puertas, sus pasos cada vez más rápidos y enfadados. Casi podía verla, con el ceño fruncido, buscando desesperadamente algo que sabía que debería estar allí. Pero no lo estaba. Porque yo lo había retirado. Cada paquete, cada bolsa, cada grano de azúcar había sido cuidadosamente guardado en una caja, en un lugar seguro, lejos de sus manos. Y, mientras la escuchaba, sentí una satisfacción profunda. No era por la falta de azúcar, sino por el control que había recuperado. Por la calma que sentía mientras ella se desesperaba. Sabía que esto era solo el comienzo. Que, en cuestión de días, se darían cuenta de que todo había cambiado. Y, aunque sabía que no sería fácil, también sabía que estaba preparada. La siguiente señal de alarma llegó más tarde, cuando Carlos intentó pagar una factura en línea. Lo escuché maldecir desde su estudio, su voz llena de frustración. ¿Qué diablos está pasando con esta tarjeta?, gritó, golpeando el teclado. La tarjeta, claro, era una de sus favoritas, la misma que había usado durante años. Pero ya no estaba a su nombre. La había cancelado, reemplazándola por una nueva, una que solo yo controlaba. Cada movimiento, cada acción que había tomado, había sido meditado, calculado. Y ahora, mientras los observaba, sentía como el poder se desplazaba. No era por venganza, sino por justicia. Por la necesidad de recuperar lo que me pertenecía. Me levanté del sofá, mi mente clara y tranquila. Me dirigí a la cocina, donde Luisa aún estaba buscando desesperadamente el azúcar. Al verme, sus ojos se llenaron de una mezcla de confusión y enojo. «Mamá, ¿sabes dónde está el azúcar?», preguntó, su voz tensa. La miré, con una calma que sabía que la irritaría aún más. «No, querida, no lo sé», respondí, mi voz suave pero firme. Vi cómo su rostro se ensombrecía, cómo la frustración crecía en sus ojos. Pero no dije más. Simplemente me di la vuelta y salí de la cocina, dejándola con su confusión. Sabía que, en cuestión de horas, se darían cuenta de que algo más estaba mal. Que las tarjetas de crédito no funcionaban, que los viajes estaban cancelados, que las cuentas bancarias habían sido cerradas. Y, aunque sabía que no lo aceptarían fácilmente, también sabía que estaba preparada. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control. Que, aunque la tormenta se avecinaba, yo estaba lista para enfrentarla. Mientras me dirigía a mi habitación, escuché los pasos de Carlos detrás de mí. Su voz, llena de tensión, me llamó. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?». Su tono era serio, casi amenazante. Pero no sentí miedo. Sentí una calma profunda, una seguridad en mí misma que nunca había tenido antes. Me detuve, girándome lentamente para enfrentarlo. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de preguntas. Pero no respondí. Simplemente lo miré, con una calma que sabía que lo desestabilizaría. «Claro, Carlos», dije finalmente, mi voz suave pero firme. «Podemos hablar. Pero primero, déjame terminar algo». Y, con esas palabras, me dirigí a mi habitación, dejándolo con su confusión y su frustración. Sabía que esto no sería fácil. Sabía que, en cuestión de días, intentarían manipularme, intentarían recuperarse el control. Pero también sabía que estaba preparada. Porque, por primera vez, sentía que tenía el poder. Y, mientras me sentaba en mi habitación, rodeada de mis pertenencias, sentía como la calma se extendía por todo mi ser. Era una sensación poderosa, una sensación de justicia y de libertad. Y, aunque sabía que la tormenta estaba por llegar, también sabía que estaba lista para enfrentarla. Porque, por primera vez, estaba en control. Y, con esa calma, con esa fuerza, me preparé para lo que vendría. Sabía que Carlos intentaría manipularme, sabía que Luisa trataría de hacerme sentir culpable. Pero no lo permitiría. Porque, por primera vez, estaba lista para enfrentarlos. Y, con esa determinación, con esa calma, me preparé para lo que vendría. Sabía que estaba por llegar, sabía que sería difícil. Pero también sabía que estaba lista. Y, con esa fuerza, con esa seguridad, me preparé para la tormenta que se avecinaba. Me preparei para enfrentar a Carlos, para enfrentar a Luísa, para enfrentar a todos aqueles que intentaram manipular-me. Porque, por primera vez, estaba en control.
El silencio que siguió a mi rechazo fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, como una tormenta que se avecinaba. Luis y Carlos se miraron entre sí, una mezcla de incredulidad y desesperación en sus rostros. Sabía que estaban tratando de encontrar una manera de manipularme, de hacerme sentir culpable, de volver a los viejos patrones. Pero esta vez, estaba preparada. Esta vez, no caería en su trampa. El primer ataque vino de Luisa. Su voz, suave al principio, intentó envolverme en un falso arrepentimiento. Mamá, sé que hemos cometido errores, comenzó, sus palabras empalagosas y llenas de una falsa sinceridad. Pero estamos dispuestos a cambiar. Solo dame una oportunidad de demostrarte que podemos ser diferentes. Me miró con ojos suplicantes, esperando que cayera en su juego. Pero no lo hice. La miré, mi expresión impasible, y dejé que sus palabras se desvanecieran en el aire. No sentía culpa, no sentía tentación. Solo sentía una calma profunda, una certeza de que había tomado la decisión correcta. Luisa, respondí finalmente, mi voz firme y serena. He escuchado tus palabras, pero no puedo confiar en ellas. Las acciones hablan más que las palabras, y tus acciones me han mostrado quién eres realmente. Vi cómo su rostro se ensombrecía, como la frustración crecía en sus ojos. Pero no me afectó. Sabía que estaba diciendo la verdad, y eso era suficiente. Carlos, por otro lado, intentó un enfoque diferente. Su voz, llena de autoridad, trató de imponer su voluntad. Mamá, esto es ridículo, dijo, su tono exigente. No puedes simplemente cambiar las reglas del juego. Hemos vivido así durante años, y no vamos a cambiar ahora. Me miró, desafiante, esperando que cediera. Pero no lo hice. Lo miré, con una calma que sabía que lo irritaría aún más. Carlos, respondí, mi voz suave pero firme. No estoy cambiando las reglas. Simplemente estoy estableciendo límites. Y, si no te gustan, eres libre de irte. Pero no voy a permitir que me manipules más. Vi cómo su rostro se tensaba, como la ira crecía en sus ojos. Pero no me moví. Sabía que estaba en el camino correcto, y eso era suficiente. Mientras los observaba, sentí una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Era como si, al fin, hubiera roto las cadenas que me ataban a ellos. Al fin, era dueña de mi propia vida, de mis propias decisiones. Y, aunque sabía que el camino por delante sería difícil, también sabía que estaba preparada para enfrentarlo. La siguiente semana fue un torbellino de emociones. Luisa y Carlos intentaron todo lo posible para manipularme, para hacerme sentir culpable, para hacerme volver a los viejos patrones. Pero no lo lograron. Cada vez que intentaban un nuevo enfoque, yo me mantenía firme, calmada y segura de mí misma. Y, poco a poco, comenzaron a darse cuenta de que no podían controlarme más. Fue una sensación liberadora, una sensación de poder y de libertad. Cada día, me sentía más fuerte, más segura de mí misma. Y, aunque sabía que aún había mucho por hacer, también sabía que estaba en el camino correcto. La noche antes de mi partida, me senté en mi habitación, rodeada de mis pertenencias. Había empacado todo lo que necesitaba, todo lo que me pertenecía. Y, mientras lo hacía, sentí una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Era como si, al fin, hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Como si, al fin, hubiera encontrado mi propia voz. Y, mientras me preparaba para lo que vendría, supe que estaba lista. Lista para enfrentar cualquier desafío, lista para enfrentar cualquier obstáculo. Porque, por primera vez en mi vida, era libre. Libre de sus manipulaciones, libre de sus expectativas, libre de sus juicios. Y, con esa libertad, supe que podía enfrentar cualquier cosa. La mañana siguiente, me levanté temprano, antes de que el sol hubiera salido. Me vestí en silencio, mi mente clara y tranquila. Sabía que esta sería la última vez que vería esta casa, la última vez que vería a Luisa y a Carlos. Y, aunque sentía una mezcla de tristeza y alivio, también sentía una certeza profunda de que había tomado la decisión correcta. Bajé las escaleras, mi equipaje en la mano, lista para comenzar una nueva vida. Luisa y Carlos estaban en el salón, sus rostros llenos de una mezcla de incredulidad y desesperación. Sabía que estaban esperando una última oportunidad de manipularme, de hacerme cambiar de opinión. Pero no lo hicieron.
Simplemente me miraron, sus ojos llenos de preguntas. Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Luisa, su voz suave pero llena de tensión. La miré, con una calma que sabía que la desestabilizaría. Sí, Luisa, respondí, mi voz firme y segura. Estoy segura. Es hora de que viva mi propia vida, de que tome mis propias decisiones. Y no voy a dejar que nadie me detenga. Y, con esas palabras, salí de la casa, lista para enfrentar lo que viniera. Mientras me alejaba, sentí una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Era como si, al fin, hubiera encontrado mi propio camino. Y, con esa libertad, supe que podía enfrentar cualquier cosa. Cada mañana, al despertar, siento una paz que nunca había conocido. Ya no hay gritos en mi cabeza, ni la presión constante de vivir según las expectativas de los demás. Ahora, cada día comienza con una calma profunda, una sensación de que, finalmente, puedo respirar. Mi nueva casa, aunque pequeña, es un refugio perfecto. Es un lugar donde cada rincón lleva mi huella, donde cada objeto tiene un significado personal. He pasado horas organizando mis pertenencias, y cada vez que coloco algo en su lugar, siento una satisfacción inmensa. Es como si, al poner orden en mi entorno, también estuviera poniendo orden en mi vida. La primera semana fue un poco caótica. No estaba acostumbrada a tener tanto tiempo para mí misma, a tomar decisiones sin tener que consultar a nadie. Pero poco a poco, fui encontrando un ritmo. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, y luego me dedicaba a cuidar de mi hogar. Cada tarea, por insignificante que pareciera, se convertía en una pequeña victoria. Limpiar la casa, regar las plantas, cocinar algo nuevo, cada actividad me llenaba de una alegría sencilla, auténtica. Una de las cosas que más disfruto es leer. Siempre me encantó, pero nunca tuve el tiempo o la tranquilidad para hacerlo. Ahora, paso horas sumergida en historias que me transportan a otros mundos. Cada página que giro es un pequeño escape, una oportunidad de aprender algo nuevo. También he comenzado a caminar por el parque cercano. El contacto con la naturaleza me hace sentir viva, conectada con algo más grande que yo misma. Mientras camino, pienso en cómo cada paso que doy es un símbolo de mi libertad. No hay nadie diciéndome qué hacer o cómo hacerlo. Soy libre para explorar, para descubrir, para ser. Y, aunque a veces siento una punzada de tristeza al recordar lo que he dejado atrás, también siento una inmensa gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de decir basta, de ponerme a mí misma en primer lugar. La noche, que antes era un enemigo, ahora es una amiga. Dormir se ha convertido en un placer, no en una lucha. Me acuesto temprano, con la mente clara y el corazón en paz. Y, cuando cierro los ojos, no hay pesadillas, solo sueños llenos de esperanza. He comenzado a practicar la meditación. Es un momento de conexión conmigo misma, de escuchar mi voz interior sin interrupciones. Cada respiración profunda me llena de una energía positiva, de una claridad mental que hace que cada día sea más brillante. Y, aunque a veces me siento sola, también sé que esta soledad es una elección, no una imposición. Es una oportunidad de conocerse a uno mismo, de fortalecerse desde adentro. A veces, me sorprendo sonriendo sin razón aparente. Es como si mi cuerpo estuviera recordando cómo se siente ser feliz, cómo se siente vivir sin miedo, sin presión. Y, en esos momentos, sé que he tomado la decisión correcta. Mi vida ya no es un reflejo de las expectativas de los demás, sino una creación mía. Y, aunque el camino no siempre es fácil, sé que estoy en el camino correcto. Cada día, siento que mi fuerza crece. Cada pequeña victoria, cada decisión tomada con autonomía, me hace más fuerte, más segura de mí misma. Y, aunque sé que habrá desafíos por delante, también sé que estoy preparada para enfrentarlos. Porque, ahora, no estoy sola. Tengo a mi lado la fuerza de mi propia dignidad, la paz de mi propia libertad. Y, con eso, sé que puedo enfrentar cualquier cosa. Mientras me preparo para el día, miro por la ventana y veo el sol asomándose entre las nubes. Es como un recordatorio de que, aunque hay momentos oscuros, siempre habrá luz. Y, con esa luz, sé que puedo seguir adelante, construyendo una vida llena de paz, de amor propio, de autenticidad. Cada día es una nueva oportunidad, una nueva página en blanco lista para ser escrita. Y, aunque no sé qué traerá el futuro, sí sé que, sea lo que sea, lo enfrentaré con el corazón lleno de esperanza y la mente clara. Porque,
Ahora, soy libre. Y, con esa libertad, sé que puedo enfrentar cualquier cosa. Mientras me visto, elijo con cuidado cada prenda, cada accesorio. No lo hago por complacer a nadie, sino por mí misma. Porque, ahora, cada elección que hago es un reflejo de quién soy, de cómo me siento. Y, mientras me miro al espejo, veo a una mujer fuerte, segura, llena de vida. Y, con esa visión, sé que estoy lista para enfrentar el día, lista para seguir construyendo mi vida, mi sueño, mi libertad. Los meses pasaron y cada día trajo consigo nuevas oportunidades para crecer y florecer. Mi vida, que una vez estuvo llena de silencio y soledad, ahora vibra con colores y sonidos que nunca imaginé posibles. Cada mañana, cuando abro los ojos, siento una emoción que me impulsa a salir de la cama y enfrentar el día con una energía renovada. La casa, que antes era solo un refugio, ahora es un lugar lleno de vida. He comenzado a llenarla con cosas que realmente me hacen feliz, plantas que cuido con amor, libros que me transportan a mundos lejanos, y pequeñas obras de arte que reflejan mi espíritu. Una de las cosas que más me ha sorprendido es descubrir nuevas pasiones. Siempre me encantó la jardinería, pero ahora, tener mi propio pequeño jardín, es una alegría inigualable. Cada planta que cuido, cada flor que brota, es un recordatorio de que, al igual que ellas, también estoy creciendo, floreciendo. Y, aunque a veces me equivoco, aunque a veces algunas plantas no sobreviven, cada error es una lección, una oportunidad de aprender y mejorar. También he retomado mi amor por la pintura. Durante años, había dejado este hobby de lado, pero ahora, cada pincelada es una terapia, una forma de expresar lo que siento sin necesidad de palabras. Mi casa está llena de colores, de trazos que reflejan mi alma, mi vida. Y, aunque no soy una artista profesional, no importa. Porque este arte es mío, es mi forma de sentirme viva, de conectar con algo más profundo dentro de mí. Además, he comenzado a unirse a grupos de pintura al aire libre. Es increíble cómo el arte puede unir a las personas, cómo compartir una pasión puede crear lazos tan profundos, tan auténticos. Cada vez que nos reunimos, siento que estoy rodeada de almas afines, de personas que, al igual que yo, buscan una forma de expresarse, de conectar con el mundo. Una de las cosas más hermosas que he descubierto en este proceso es la importancia de las pequeñas cosas. Un café con una amiga, una caminata por el parque, un libro que me hace reír o llorar. Cada experiencia, por pequeña que sea, es un regalo, una oportunidad de sentirme viva, de apreciar la vida en toda su belleza. Y, aunque a veces me siento tentada a comparar mi vida con la de los demás, rápidamente me doy cuenta de que no hay comparación. Mi vida es única, es mía, y cada experiencia, cada momento, es una joya que atesoro con todo mi corazón. Recientemente, me inscribí en un curso de escritura creativa. Siempre me encantó escribir, pero nunca tuve el valor de compartirlo con el mundo. Ahora, cada palabra que escribo es una liberación, una forma de sanar, de crecer. Y, aunque a veces me siento insegura, aunque a veces dudo de mis habilidades, sé que cada palabra que pongo en papel es un paso adelante, una oportunidad de crecer, de aprender, de mejorar. Además, he formado nuevas amistades. Personas que, al igual que yo, buscan una vida más plena, más significativa. Con ellas, compartimos risas, lágrimas, sueños. Y, aunque cada una de nosotras tiene su propio camino, sé que, juntas, podemos enfrentar cualquier desafío, cualquier obstáculo. También he reconectado con viejas amistades, personas que, aunque habían quedado en el pasado, ahora son una parte importante de mi presente. Y, aunque a veces siento que el tiempo ha pasado, sé que, en el fondo, siempre estuvimos ahí, esperando el momento adecuado para volver a encontrarnos. Mientras tanto, cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para ser. Y, aunque sé que el camino no siempre es fácil, también sé que estoy preparada para enfrentarlo. Porque, ahora, no estoy sola. Tengo a mi lado la fuerza de mis nuevas amistades, la inspiración de mis nuevas pasiones, la paz de mi propia libertad. Y, con eso, sé que puedo enfrentar cualquier cosa. La vida, que antes me parecía gris y sin sentido, ahora está llena de colores, de sonidos, de emociones. Cada día es una nueva aventura, una nueva oportunidad para descubrir, para aprender, para ser. Y, aunque sé que habrá momentos difíciles, también sé que, con la fuerza y el amor que he encontrado en mi camino, puedo superar cualquier obstáculo. Mi vida, que una vez estuvo llena de sombras,
ahora está llena de luz, de esperanza, de amor. Y, con esa luz, sé que puedo seguir adelante, construyendo un futuro lleno de sueños, de pasiones, de vida. Mientras me preparo para salir a caminar, miro por la ventana y veo el sol brillando en el cielo. Es como un recordatorio de que, aunque hay momentos oscuros, siempre habrá luz. Y, con esa luz, sé que puedo seguir adelante, construyendo una vida llena de paz, de amor, de autenticidad. Cada paso que doy es un símbolo de mi libertad, de mi fuerza, de mi capacidad para seguir adelante, para crecer, para ser. Y, aunque no sé qué traerá el futuro, sí sé que, sea lo que sea, lo enfrentaré con el corazón lleno de esperanza y la mente clara. Porque, ahora, soy libre. Y, con esa libertad, sé que puedo enfrentar cualquier cosa. Sentada aquí, mirando hacia atrás en el camino recorrido, siento una paz que nunca antes había experimentado. La vida me ha enseñado muchas lecciones, pero ninguna tan poderosa como la que aprendí al enfrentar la adversidad y transformarla en oportunidad. Recuerdo a la mujer que fui, llena de miedo, de incertidumbre, de una desesperación que me consumía. La mujer que se dejó llevar por la corriente de la vida, que permitió que otros dictaran su destino. Esa mujer ya no existe. En su lugar, hay una mujer fuerte, resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío con la cabeza en alto y el corazón lleno de amor. El camino no fue fácil. Hubo momentos en los que sentí que no podía más, en los que la carga parecía demasiado pesada. Pero también hubo momentos de gran belleza, de conexión profunda, de descubrimiento personal. Cada desafío que enfrenté, cada obstáculo que superé, me hizo más fuerte, más sabia, más libre. Y, aunque a veces me siento tentada a mirar hacia atrás con nostalgia, también sé que no puedo vivir en el pasado. Porque el pasado, con todas sus sombras y sus luz, ya no define quién soy. Ahora, soy una mujer que ha aprendido a valorar cada pequeña victoria, cada pequeño paso adelante. Soy una mujer que ha aprendido a amar, a perdonar, a vivir. Y, aunque sé que habrá más desafíos en el futuro, sé que estoy preparada para enfrentarlos. Porque ahora, conozco mi fuerza, mi valentía, mi capacidad para seguir adelante, para crecer, para ser. Cuando miro hacia el futuro, siento una emoción que me llena de esperanza, de alegría, de expectativa. Porque sé que, sea lo que sea que el destino me depare, lo enfrentaré con el corazón abierto, con la mente clara, con el espíritu libre. Y, aunque no sé qué traerá el mañana, sí sé que, con la fuerza y el amor que he encontrado en mi camino, puedo enfrentar cualquier cosa. La vida, con todas sus incertidumbres, es una aventura maravillosa, llena de oportunidades para crecer, para aprender, para amar. Y, aunque a veces el camino sea difícil, también sé que, con la paz y la serenidad que he encontrado, puedo seguir adelante, construyendo un futuro lleno de sueños, de pasiones, de vida. La mujer que fui se ha transformado en la mujer que soy hoy, y estoy profundamente agradecida por cada experiencia, por cada lección, por cada momento que me ha llevado a este lugar de paz y de amor. Porque, al final, lo único que realmente importa es el amor, la conexión, la vida. Y, con eso, sé que estoy completa, que estoy libre, que estoy viva. Mientras reflexiono sobre todo lo que he experimentado, siento una profunda gratitud. Pero también siento una profunda alegría por todo lo que aún está por venir. Porque mi historia no termina aquí. Mi historia continúa, llena de infinitas posibilidades, de sueños por alcanzar, de vidas por tocar. Y, aunque no sé qué traerá el mañana, sí sé que, con la fuerza y el amor que he encontrado en mi camino, puedo enfrentar cualquier cosa. Así que, si tú, quien esté leyendo esto, te sientes inspirado por mi historia, te invito a dejar un like, a suscribirte a mi canal para más historias de vida, de esperanza, de amor. Porque, juntos, podemos construir un mundo lleno de amor, de esperanza, de posibilidades. Porque, juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Porque, juntos, somos más fuertes.